Filipenses capítulo 1, versículo 3. He titulado al estudio de esta, no es estudio, pero es compartir, ¿verdad? Gracias a Dios por mi iglesia. Gracias a Dios por mi iglesia. Dice la palabra del Señor: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mire usted, el apóstol Pablo escribiendo a los hermanitos, a la iglesia allá en Filipos, y le dice a la iglesia: yo le doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones. Fíjate que a menudo en el Nuevo Testamento vemos al apóstol Pablo dando gracias a Dios por la iglesia. En Romanos, en el capítulo 1, versículo 8, dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Escribiendo a la iglesia en Roma, como diciendo: le doy gracias a Dios por la iglesia en Roma, de que vuestra fe se divulga por todas partes del mundo. Eso es en Roma. En Corinto, primera de Corintios capítulo 1, versículo 4: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Mire usted, a la iglesia en Tesalónica, primera Tesalonicenses 1, versículo 2: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Amados míos, no siempre se celebran 32 años. Eso estamos celebrando este fin de semana. 32 años. Contentos, agradecidos con el Señor, porque a lo largo de estos 32 años hemos visto la mano de Dios sobre nosotros. Les cuento que cuando yo hablo de la iglesia para mí tiene muchísimo significado. Porque yo conocí a Cristo a los 17 años. Y desde los 17 años, hermano, déjeme decirle, yo he sido cucaracha de iglesia. Yo he sido una persona que desde que conocí al Señor, yo me entregué a Cristo un día domingo. Yo el miércoles siguiente yo quería ir, yo estaba preguntando por eso el siguiente domingo, y poco a poco, gracias a Dios. Por eso mira cómo hace la diferencia cuando en una iglesia hay líderes que se preocupan por la gente, o que les interesa, sería la palabra, que les interesa a la gente. En esa oportunidad me acuerdo yo que vinieron los jóvenes y me invitaron y me dijeron: mira, queremos que tenemos reunión el día sábado, que tenemos esto, tenemos lo otro. Y yo comencé a involucrarme y a involucrarme y a involucrarme, hasta que, amados míos, el día domingo era un día muy esperado para mí. Y quiero decirle algo más. Yo era loco del fútbol en ese entonces, me encantaba el fútbol. Seguía aún mi equipo por allá, que se llama el Atlético Marte, y lo seguía donde quiera que jugaban, ¿verdad? Y aparecía gato yo donde ellos entrenaban durante la semana, viendo desde afuera el entreno del equipo, y luego el día domingo ir a ver los partidos. Y ese sí fue un problema, fíjese. Ese fue un problema. El problema fue porque el domingo había que ir al estadio o había que ir a la iglesia. Ay, ahí fue el gran relajo, el gran guatsamara, como dicen en Texas. Y dije: ay, pero yo comencé a escuchar al pastor y a poner mucha atención. Cuando el pastor hablaba que Dios es primero, que el reino de Dios es primero, que el evangelio es primero, entonces yo comencé a decir: bueno, la verdad que sí. Pero pasó algo interesante, hermanos, algo curioso. Y es que ir al estadio para mí era una alegría, pues yo le sentía mucho gozo ir al estadio. Me encantaba, todavía me encanta el fútbol y lo disfrutaba. Pero fíjese, hermano, que cuando comencé a meterme más y más en la iglesia, yo sentí mayor gozo en la casa del Señor que en el estadio. Entonces el evangelio vino a sustituir esa alegría que yo sentía de estar metido en un estadio viendo los partidos. Y comencé a involucrarme hermanos, yo estuve en la nursery allá en El Salvador, en el tabernáculo del Salvador.
cuidando babies, y ahí los niños de los 3 a los 5, cosita por cosita, por una sencilla razón, porque un día yo escuché un mensaje de los dones y le pregunté a un hermano de los ancianos de la iglesia, de gente que había estado más años ahí, le digo, ¿cómo puedo saber yo cuáles son mis dones? Y me dice, mire hermano, la única manera de saber cuáles son sus dones, me dijo, usted métase en todo, me dijo, y donde se sienta bien, ahí tiene usted sus dones. Ah, bueno, dije, y le hice caso, ¿verdad? Y cuando estuve en la NURCE me di cuenta que, dije yo, no, ¿verdad? No sirvo para eso. Cada vez que un niño hacía algo, yo, entonces dije, no. Pero bueno, comenzó a pasar el tiempo y para hacerle el cuento corto, un año más tarde, el pastor me llama para trabajar. Entonces yo viví en la iglesia, literalmente, tenía mi cuarto en el templo, el pastor tenía su cuarto a un ladito por ahí. Y entonces la iglesia representa mucho para mí. Ahí encontré un refugio. En la iglesia encontré gente lindísima, gente maravillosa, gente que todavía conozco desde aquel entonces que conocí a Cristo. Y conocí la verdadera amistad, conocí la fe y me encantó. Y desde entonces yo no lo pienso. Y hablarme de estar en la iglesia es parte de mi vida. No importa dónde esté, me encanta, me fascina. No es ninguna carga, no es ningún peso. No es una cosa de decir, ay, vamos a ver cómo me siento. No, yo quiero estar, ¿me entiende? Y esto representa muchísimo, pues, y estoy agradecido a Dios por eso. Desde entonces, desde los 17 años, desde ahí, hermano, no he parado. Desde esa edad, cuando tenía 25 años de edad, más o menos. Y le voy a tomar 2 minutitos nomás para contarle esta situación. Porque algunas personas me preguntan que cómo llegué yo acá. Algunos piensan que nadando, pero no. Fíjate cómo son las cosas de la vida, hermanos. Algunos de ustedes recuerdan al hermano Amadeo Portillo. Bueno, con Amadeo Portillo somos primos, ¿ok? El papá de Amadeo es hermano de mi mamá, somos primos. Y resulta que cuando yo pastoreaba en El Salvador, Amadeo llegaba al culto donde yo predicaba, al culto de los jóvenes. Pero después de eso se vinieron ellos para Estados Unidos, entonces perdimos el contacto. Ya no nos veíamos, no supe nada, pasaron los años, pasó el tiempo. Y un día me invitaron a predicar a California. Y vine y bueno, y prediqué lo que tenía que predicar en los diferentes lugarcitos. Y estando ahí, Amadeo se comunica conmigo. Se comunica conmigo Amadeo y me dice, oye, me dice David, me dicen que estás aquí en Estados Unidos. Él estaba viviendo en Tulsa, Oklahoma en ese momento. Y le digo, sí, le digo, estoy por acá, nomás unos días ya y me regreso. Y me dice, no, yo quiero que tú vengas a predicar a Tulsa. Y le digo, brother, ¿cómo le hacemos? Y solo que cuando ya vaya de camino, ahí mire, me hicieron todo el arreglo a tal grado que yo viajé de California, de Los Ángeles, para Tulsa, Oklahoma, a tal grado que Amadeo no se acordaba de mí, que tuvo que ir con su mamá, hermana Julita, para no equivocarse. Imagínense el tiempo que había pasado. Ahí nos encontramos en Tulsa, Oklahoma. Ellos habían aplicado con su familia para residencia en Estados Unidos. Y hermanos, me encantó, prediqué, el siguiente día me pusieron en un avión y me fui para mi casita, San se acabó. Y ya no más, ya no volvimos a hablar. Resulta que les negaron la residencia en Estados Unidos. Les niegan la residencia y en ese entonces, hace 30 y pico de años, casi 40, Canadá tenía las puertas abiertas. Ellos aplican con la familia para Canadá y se vienen a vivir a Canadá. Y pues yo, a mi gusto, no sabía nada de lo que estaba pasando. Se comenzaron a congregar en esa iglesia, la primerita iglesia donde nosotros comenzamos, en la Sofía, que se llamaba Gladstone la iglesia, por cierto, pero estaba en la calle Sofía. Se comienzan a congregar ahí, pastor Jim Yoder, que todavía está vivo Jim Yoder, ¿verdad? Con Vivian, su esposa. Y bueno, Amadeo y habían otras personas más que estaban reunidas ahí, que hablaban español. Entonces tengo entendido que estas personas le dijeron al pastor, Amadeo era prácticamente líder en ese entonces, él era el que se entendía con el pastor, y hablan con el pastor y le dice, mire, nosotros nos encantaría tener a un pastor que hable español acá con nosotros. Y dice, bueno, yo no conozco a nadie, si ustedes conocen a alguien, pues entonces díganme, y comenzamos a tener una plática con esa persona. 25 añitos tenía cuando recibí una carta de aquí de Canadá.
en El Salvador. Era la carta del hermano Amadeo con todo el aval de la iglesia Gladstone, ofreciéndome venirme para Canadá para venir a pastorear. En ese entonces, hermano, el tabernáculo del Salvador nos acabábamos de mover de la Sultana para la colonia Escalón, donde está hoy. Pero nos acabábamos de mover, había un trabajo. El pastor era pastor general en aquel entonces, era más empresario. En aquel entonces tenía muchos negocios y él atendía sus negocios y yo estaba de planta en la iglesia. Entonces, cuando yo recibo la carta en ese momento, no es que no me haya interesado, sino que yo estaba al frente de un montón de ministerios allá y no lo pude aceptar. Entonces tenía un amigo allá, un pastor también, y le digo, mira la carta que he recibido, comunícate con ellos en Canadá, a lo mejor, ¿verdad? Y se comunicó con Canadá, pero le dijeron que no. Pasó. A los 26 años, ya recién casaditos con mi esposa, recibo la segunda carta, donde me dice, mira que por favor, que piensa lo que esto, que lo otro. Y déjeme decirle que en El Salvador ocurrió un fenómeno. Nosotros veníamos de pasar 5 cultos el día domingo en la iglesia del tabernáculo, 5. Pero usted sabe cómo es la cosa. Si yo pasaba 3 cultos el día domingo, a mí me contaban 3 veces. Entonces nosotros pensábamos que teníamos una asistencia como de 5,000 personas, cuando en realidad no era eso. Porque si yo estaba a las 8, me contaban a las 8. Estaba a las 9:30, me contaban también. Y estaba a las 11 también, o sea, 3 veces me contaban. Y así un montonazo de gente. Cuando nos movimos al nuevo edificio, ahí bailamos, hermano. A lo que me refiero es que ahí nos dimos cuenta de la verdadera cantidad de personas que teníamos. Y entonces se nos hizo grande el templo. Tengo tan presente cuando el hermano Toby me dijo, David, no sé qué va a pasar con todo esto, y si no nos va bien, pues vamos a comenzar a cerrar secciones al lado izquierdo, rentamos para bodega al lado derecho. En aquel entonces estoy hablándole. Y gracias a Dios que no fue necesario, el Señor llenó el templo. Pero llegamos a un punto donde yo ya no hacía nada, no hacía mayor cosa, pues, porque en el otro templo yo predicaba 5 veces el día domingo, 5 cultos, 5 predicaciones. Y ahora ya no predicaba nada, porque solo eran 2 cultos nada más, el de la mañana y el de la tarde. Uno en la mañana, otro en la tarde, y yo dirigía las alabanzas. Entonces ahí sí ya comencé a sentir yo un pequeño vacío. Pero fíjate que la amistad que yo tuve por largos años, todavía tenemos con Joel Marsh, él está todavía en Guatemala. Yo pensé que si algún día se me abrían las puertas a mí, iba a ser Guatemala. Me había familiarizado mucho con el doctor Paul Marsh, el papá de Joel. Estaba el seminario, siempre me ha encantado el trabajo de seminario con estudiantes de teología. Y yo siempre pensé, el día que se abran las puertas va a ser en ese lugar. Cuando me llega la segunda carta de Canadá, entonces digo, ahora es la oportunidad. Voy a hablar con el pastor, pero mire, te digo yo, bendito el nombre de Dios. Porque hermano, para mí el pastor general era como mi papá. Él me decía, esa muchacha te conviene, yo iba detrás de ella. Él me decía, esa no te conviene, y la dejaba de seguir. Lo que él me decía, eso hacía. Y cuando yo tenía esa carta en mi mano de la invitación a Canadá, mis palabras para el Señor fueron así de sencillas. Señor, si el pastor me dice que me vaya, me voy. Si el pastor me dice no te vayas, me quedo. Así como lo oye. Y esa fue mi oración. Yo le dije, Señor, y le voy a decir algo. Yo pensé, ¿verdad?, que quizás por la cantidad de trabajo, por esto, por lo otro, que iba a ser complicada la situación. Pero ese día me llené de fuerza, de valor. Entré a hablar con el pastor. Y el pastor tenía un dicho. Él decía que cuando él se rasuraba, Dios le hablaba. Siempre decía eso en los cultos. Y él me dijo, fíjate, David, que ayer yo me estaba rasurando y Dios me habló. Y Dios me dijo que qué desperdicio era tenerte a ti nada más dirigiendo los himnos cuando se pueden hacer muchas otras cosas más. Esa carta, me dijo, es de Dios. Y cuando él me dijo eso, hermano, yo dije, gloria a Dios. Y comenzó el relajo. Y comenzó la historia y ya me comencé a comunicar con
con Amadeo y con la iglesia y todo el relajo, hermanos, y en menos de lo que canta un gallo tartamudo, yo estaba entrando por las puertas de Canadá. Nos venimos para Los Ángeles con mi esposa, con un montón de la ignorancia y la juventud también, ¿verdad? Nosotros traíamos como 10 maletas traíamos. Ahí venían pupusas de chicharrón, traíamos alguaiste, traíamos garrapiñata, ¿qué es lo que no traíamos ahí nosotros? Y para colmo llegamos a Los Ángeles y nos pregunta el oficial: ¿y ustedes para dónde van? Para Canadá, le dijimos. Y me dicen: entonces, ¿dónde están las visas? Le dije: ¿cuáles visas? Las de Canadá. Le digo: no tenemos. Ah, ¿no tienen? No, no tenemos. ¿Pero van para Canadá? Sí. Al cuartito, me dijo. Y claro, yo tenía las cartas que me habían mandado acá, pero pasamos un mal momento ahí en Los Ángeles. Pero Dios fue bueno. Hablamos con el oficial, explicamos cómo estaban las cosas. En aquel entonces las cosas eran más tranquilas. Y gracias a Dios logramos pues llegar aquí a Canadá. Entramos ese día 7 de noviembre de 1988, que será este próximo sábado, ¿verdad? 32 años. Mi esposa venía embarazada, 9 meses de embarazo de mi muñeco aquí, del David, y así, ya pasaron 32 años. Y hermanos, yo le doy gracias a Dios por esta iglesia. Mira, Satanás va a tratar una y otra vez de destruir la iglesia de Cristo. Pero Jesús dijo que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia de Jesús. Y esto se lo he dicho a ustedes en otra oportunidad, cuando yo llegué a Canadá hace 32 años, llegó a mis manos un directorio telefónico hispano. Y en ese directorio telefónico habían 118, más o menos 120 iglesias latinas. Aquellos que tienen 30 y pico de años acá se deben acordar. Una de iglesias, hermano. Y yo pregunté y dijo: ¿y cuánto es la población de los hispanos? En aquel entonces me dijeron que era como 30,000. Yo dije: 30,000. ¿Y cuánta gente se congregan en esas 120 iglesias? Y comencé a indagar. Hubo una alianza de pastores acá en la ciudad. Yo participé en esa alianza. La manejaba el pastor de la iglesia Willingdon, Oscar Sánchez, en aquel entonces. Y participé, comencé a conocer a los pastores. Muchísima iglesia pentecostal, pero en grandes cantidades. Iglesias carismáticas, muchísimas, y muy pocas iglesias bautistas. Pero déjeme decirle que de ese montonazal de iglesias, de 100 y pico de iglesias, hermano, poco a poco, lastimosamente, comenzaron a cerrarse unas y se cerraron otras, y se cerraron unas y se cerraron otras. Y mire usted ahora, 32 años más tarde, somos la única iglesia bautista hispana de la ciudad, bautista hispana, después de 32 largos años. La vida me ha enseñado y el ministerio me ha enseñado que Satanás, el diablo, tiene sus armas para la destrucción de la iglesia. La iglesia no se puede destruir de afuera. La iglesia se destruye de adentro. Y entre las armas que el apóstol Pablo le llama las acechanzas del enemigo, son varias. El desánimo, por ejemplo, es una de ellas. Meter cizaña entre hermanos es otra de las artimañas del diablo. Chismes es otra acechanza. El mal testimonio que desanima a algunas personas. La difamación de algunos cristianos. Pleitos entre creyentes, murmuraciones, la frialdad es una de las armas. Mal carácter de algunos cristianos es un arma del enemigo, porque a la iglesia no venimos a que nos hagan caras ni a que nos traten mal. La iglesia debe ser el lugar donde uno se siente bien, donde encuentras una palabra de cariño, encuentras madurez específicamente. Pecados no confrontados también, eso destruye una iglesia. Me acuerdo que una vez vino un muchacho acá que tocaba la guitarra, venía de una de estas iglesias que he mencionado, y pastor, yo quiero tocar la guitarra y por favor póngame, yo estoy listo para este domingo y esto y lo otro. Y le digo: ¿y de qué iglesia vienes tú? Pues ya me dijo de qué iglesia venía, y me contacto con el pastor y me dice: no, hermano, este hombre se acaba de meter con una hermana de la iglesia y hace 6 meses se había metido con otra. Y a él no le gusta que le digan nada, entonces cuando le dicen algo cambia de iglesia, se va para otro lugar. Y eso es lo que cosas como esas pasaban muchísimo en aquel entonces. Y cuando hay pecados que no son confrontados, hay dificultades. Perdóneme, esto que quiero decir es feo en realidad, porque no me gusta esta frase de falsos hermanos, me choca, pero hay.
Me choca, pero hay falsos hermanos. Hay personas, hermanos, y lo digo con el respeto y cariño, por favor, y espero que no se me entienda mal. Hay personas que están acostumbradas a eso. Están acostumbradas a brincar de iglesia en iglesia. Ellos no son gente que se van a someter a la autoridad de una iglesia. No, señor. Ellos son su propia autoridad. Ellos no se someten. Ellos van a una iglesia y encuentran una cosa que no les gusta, mañana agarran para otra. Y se van a otra iglesia y encuentran algo que no les gusta y brincan para otra. No se pueden someter. Y ese es un problema espiritual. No se puede terminar bien cuando alguien tiene un problema de carácter espiritual. Personas que han brincado, mire, hermano, este año pasado, bueno, el año pasado, el 2019, tal vez unos 5 personas vinieron acá diciendo que venían de México, que son pastores y que quieren venir acá a buscar oportunidad, que quieren servir, que quieren. Nos hemos puesto a la orden de todos ellos, pero a la vuelta de un tiempo desaparecen. Hay personas que, repito, pues se dicen que son hermanos, pero las intenciones que hay detrás del corazón de esta gente es complicado. Yo doy gracias a Dios por esta iglesia. Como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 1:3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Así como yo doy gracias a Dios por la iglesia del Tabernáculo en El Salvador, es la iglesia donde yo conocí a Cristo. Es una de las, digo, pues el lugar que amo con todo el corazón. Ahí conocí al Señor, ahí me abrieron las puertas, ahí serví, ahí ministré. Jamás en la vida se me cruzó por la mente. Yo vi todos los problemas habidos y por haber, los vi en la iglesia. Todo lo que se le ocurra, yo lo vi en la iglesia. Jamás en la vida se me cruzó cambiar de iglesia, dejar la iglesia o qué sé yo. Ahora, en el evangelio, como en nuestras familias, no se nos da a escoger nuestros hermanos. A nadie le preguntaron qué tipo de hermano quería. Le apareció, amigo, y ni modo, pues, ¿verdad? Es su hermano, es su hermana. En la iglesia es igual. Pero ¿sabes qué? Casi siempre la atención en la iglesia está en el hermano que se fue. Pero en esta oportunidad yo quiero celebrar la fidelidad de hermanos lindos en Cristo que se han quedado a lo largo de la historia. Me acuerdo como conocí a muchos de ustedes a lo largo de la vida. Me acuerdo cuando llegó el hermano Márquez con su esposa. Me acuerdo muy bien en el hotel donde los llevaron porque ya no había lugar en la Welcome House. Me acuerdo cuando me reencontré con la hermana Silvia, que nos conocíamos desde El Salvador. Me acuerdo cuando vino el hermano Chacón con su esposa. Años más tarde, me acuerdo como conocí a tantas personas en la congregación que ya tienen 25, 30 años con nosotros y vale la pena. En Romanos capítulo 16 versículo 3, Pablo dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Fíjate que hay un cuadro que yo mandé a hacer y no me lo han entregado, por cierto. Lo mandé a hacer hace mucho rato y nunca me lo dieron. Usted quizás lo habrá visto. Es una tortuga que está puesta encima de un palo, la tortuga. Entonces, la primera pregunta que se me vino a mí a la mente cuando yo vi esa tortuga puesta, usted sabe, ¿cómo puede una tortuga estar puesta en un palo? No hay manera de caminar, no puede. Entonces, la pregunta que yo me hice fue: ¿y cómo llegó ahí esa tortuga? Y ese es el meollo de la fotografía. ¿Cómo llegó ahí? Entonces la respuesta es: alguien la tuvo que haber puesto ahí. ¿Me explico? Alguien la tuvo que haber puesto ahí. Y el trabajo del ministerio, mis amados hermanos, es el lugar donde Dios te pone. Dios te pone en ese lugar. Y otra cosa, no es el trabajo de una sola persona. Escúcheme esto, el concepto bíblico, entienda, el concepto bíblico es que somos un cuerpo. Ese es el concepto bíblico. Una sola golondrina no hace verano. Trabajar en equipo es requerido por Dios. Pablo está diciendo: salúdeme a Priscila, salúdeme a Aquila. Pablo por sí solo no podía haber hecho el trabajo si no es por la ayuda de Bernabé, si no es por la ayuda de Lucas, si no es por la ayuda de Timoteo, por la ayuda de Tito. No pudo haber hecho el trabajo si no es por esas personas que llegaron a la cárcel para ayudarle, para llevarle el capote, para llevarle las cosas para que él siguiera escribiendo. El evangelio es el trabajo de un montón de gente, hermano. Poquito
poquito, cosita por cosita, cosita por cosita, la parte que le corresponde, lo que Dios le ha permitido a usted hacer, pero involucrarse, pero meterse. Hermano, Moisés con su familia están haciendo ahora chorizo, ¿verdad? Y lo están dando por kilos para venderse acá el día que la iglesia tiene actividad. Y mira, la gente ya está pidiendo el chorizo por kilos ahora. Esa es la parte la idea es meterse. ¿De qué forma yo puedo? ¿De qué manera yo puedo involucrarme? ¿De qué manera yo puedo encajar? Porque el trabajo de Dios es un trabajo de equipo, no de una sola persona. Cuando alguien dice, no, yo la verdad que yo no quiero, no, la verdad que yo no participo, hermano, usted está fuera del concepto bíblico de iglesia, fuera, completamente. Porque Jesús buscó a 12 personas para trabajar con ellos. El Señor asciende a la gloria y las personas que se quedaron en Jerusalén hicieron iglesias. Se hizo una iglesia en Roma, se hizo la otra iglesia en Tesalónica, en Colosas, en Filipos, en Éfeso, Macedonia, Tiatira. Entonces el concepto bíblico es de trabajar en equipo. Entonces, ¿qué puedo yo hacer para que la obra del Señor camine? ¿De qué manera soy parte yo de ese motorcito para que la iglesia siga adelante? Ahora, te repito, Satanás, el diablo, ha venido para matar y destruir. Y una de las cosas que sucede muy a menudo es la división, pleitos entre hermanos. Todo pleito que surja dentro de una iglesia, por amor de Dios, entiéndalo, es promovido por el diablo. Entienda, porque Jesús es unidad, el diablo es división. Todo comentario negativo en contra de otra persona, entiéndalo, es promovido por el diablo. Porque el diablo ha venido a destruir, Jesucristo a construir. Y debemos tener mucho cuidado. El enemigo más grande para conquistar todos los días, hermano, somos nosotros mismos. El deseo de decir un chisme, el deseo de hablar mal de un hermano, el deseo de una mala opinión, todas esas cosas vienen revoloteando dentro de nuestra alma, dentro de nuestro corazón. Y cuando nos abstenemos de decir todo eso para la gloria de Dios, hay bendición en nuestras vidas. Pero cuando soltamos el mal comentario, cuando ese me cae mal, esa persona no sabe lo que está haciendo, aquella persona tal cosa, ese hermano lo otro, esa hermana aquí, esa hermana allá, todo eso no proviene de Dios. Porque el Señor es unidad. Y hay que tener mucho cuidado, porque Satanás, el diablo, mira, en las congregaciones hay personas que están ahí para probar la fe de los buenos cristianos. Así como lo oye. Y yo le aseguro que usted habrá conocido a más de alguna persona cascarrabia en esta iglesia, que usted dice, uy, ya viene aquel mejor por este lado. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque hay personas que son malcriadas. Hay personas que no han conquistado, todavía no le han permitido, porque recuerda eso, el Espíritu está ahí, pero no le han permitido al Espíritu Santo doblegar su interior. No le han permitido al Espíritu de Dios doblegar su orgullo. Una de las cosas más negativas que tiene el presidente de nuestro país aquí del sur es su arrogancia. Y él no, y esas dos cosas entre yo soy cristiano y soy soberbio, no funciona. Yo soy cristiano y soy arrogante, no van juntos. Yo soy cristiano y no van juntos. A mí me gusta el Partido Republicano porque es el conservador, es el que está a favor de la vida. Que con solo que esté a favor de Israel, ya me echan a mí a la bolsa. Y los otros partidos están en contra de Israel, entonces a mí no me gusta. Pero ¿y por qué, pastor? Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. ¿Y usted qué quiere? ¿Que Dios lo bendiga o que Dios lo maldiga? Entonces pues ahí me cuenta. Por eso digo, a mí aquí en esta chintota me cuesta creer cómo una persona puede decir que es cristiano y no considerar valores. Verdaderamente le digo. Pero vamos a esto. Por eso digo, el enemigo, ¿se acuerda usted de esa ilustración de este hombre que andaba buscando la verdad? Dice que fue donde los gurús, que fue donde los budas, que fue todo, hasta que fue por último allá al Himalaya y se encontró a uno de esos viejos sabios y le dijo, yo quiero que usted me enseñe al diablo. Y le dijo, sí, le dijo, yo te lo voy a enseñar, y le enseñó un espejo. Ahí está el diablo, conquístalo. Y es que todos llevamos un poquito adentro, todos llevamos algo adentro que no nos gusta de la gente, y la iglesia es así. Por eso, gracias a Dios por esos hermanos fieles, hombre. Esos hermanos que les han hecho un montón de cosas en las iglesias, hermano.
En las iglesias los han tratado mal, los han visto mal, los han ofendido. En la cocina, hermano, gente que ha querido colaborar, que ha querido trabajar y no los han dejado. En la iglesia, ¿me explico? Y sin embargo, ahí están y ahí se quedaron. Y me encanta cuando alguien me dice: a mí me sacan por esta puerta, pastor, me meto por la ventana. Esa es gente de convicción, ¿me entiende? Y pedir a Dios, porque ninguna persona de mal genio le va bien. Ninguna persona en el cuerpo, fíjate, esto yo lo he hablado 1.000.000 de veces. Tenemos que ser facilitadores. Facilitadores. Fíjate que yo le estaba contando al pastor Emerson. Fui a comprar, con David fuimos a comprar un mueble a IKEA. Pero yo lo fui a ver primero. La cosa es que yo entro al restaurante de IKEA, y hay una chinita muy amable. Y me sacó a mí una carretita. Y me dice: esta carretita es para que usted ponga ahí el tray, ¿verdad?, de la comida. Y en la carreta había un número. Y me dice: este número que está en la carreta es el número de su mesa. Su mesa lo está esperando. Yo dije: ay, qué chévere. Y él fue a sacar la comidita y qué bonito. Y ya se va uno para el lugar donde están las mesas, y hay otra chinita contenta, ¿verdad?, diciéndole ahí entre chino y en inglés que cuál es su número. Y ya lo lleva y ahí su mesa ya está desinfectada. ¿Por qué? Son facilitadores. Si usted llega y le pregunte: disculpe, ¿dónde queda la mesa? I don't know. Look for it. Y usted dice: ay, qué triste. Qué triste. Y aquí gran rotulota, ¿verdad? We're here to help. Facilitadores. Esa gente vale oro en una iglesia. Esa gente vale oro. Facilitadores. Personas que: ¿en qué le puedo ayudar? ¿En qué le puedo servir? Sí, con mucho gusto, encantado. Dígame usted, vamos, yo lo llevo. Y mire, le digo, cuando uno va, y yo lo he hecho, uno va a uno de estos lugares y hay una persona que le dice: I'll take you, follow me. Y lo lleva y le muestra y le dice: ¿cuál es su nombre? Y mire, tómese el tiempo de mandar una nota al gerente, o escriba un papelito y llévalo, haga algo por esas personas, porque no todo el mundo es así. Hay otros que andan, hermano, con no me hablen, no me busquen, ¿verdad? Y está pasando a la par suya y sabe que usted tiene la cara de bobo, ¿verdad? Como diciendo: híjole, man, ¿y aquí qué es lo que? Y pasan ahí viendo, como diciendo: no me vuelvan a ver. Pero hay gente que sí. Gracias a Dios por la gente fiel. Le doy gracias a Dios por los hermanos fieles de esta iglesia, por aquellos que han permanecido en los caminos del Señor a pesar de las pruebas, las enfermedades. Hemos tenido hermanos lindos, queridos, que se han venido del hospital al culto. Han estado ya en la etapa terminal de sus enfermedades. Y les preguntan: ¿usted qué quisiera? Dice: yo quisiera ir al culto el día domingo. Y les han dado permiso y los han traído aquí a la casa del Señor. Al hermano, a esa gente linda que siempre se puede contar con ellos. Las mujeres de esta iglesia que usan sus dones por amor al Señor en todas las áreas. En todas las áreas, los que son de cocina, la cocina, lo que es multimedia, en lo que Dios le ha dado talento a usted, de esa manera sirviendo a Dios, y lo han hecho por largos años. Gracias a Dios por esa gente, por las maestras de la escuela dominical que por años han servido al Señor. Quiero dar gracias a Dios por la generosidad de gente linda, gente maravillosa que ha apoyado la iglesia con su dinero, y algunos lo han hecho con sacrificio. Y claro, uno comete el pecado a veces, ¿verdad? Yo más bien, pues, de que yo comparo el trabajo que tiene un hermanito y lo que gana un hermanito y lo que da ese hermanito que tiene un trabajo, póngale usted, que puede ganar 28, 35, 49 dólares la hora, y lo comparo con aquella jovencita que trabaja colocando ropa en una de las tiendas de Metrotown. Y veo lo que da uno y veo lo que da el otro, y digo yo: wow, qué cosa, qué maravilla. Y Dios pesa los corazones, porque la Biblia dice: cada uno dé según haya prosperado. Bendito Dios por esa gente maravillosa. Gracias a Dios por mi iglesia. Le doy gracias a Dios por la mano de Dios que ha estado sobre nosotros esos 32 años que estamos celebrando este fin de semana. 32 años. Los Muralles, yo creo que estaban antes que yo, ¿verdad? ¿En qué año llegaste tú?
En el 90, 2 añitos después. Bueno, nosotros llegamos en el 88. Imagínate, hay personas que cuando llega Mana Silvia, usted estaba mucho antes, ¿no es cierto? También que cuando llegamos nosotros. Gracias a Dios por la mano del Señor. Gracias a Dios por las almas preciosas que han conocido a Cristo en esta iglesia. Mire, hermano, nosotros, y espero que usted entienda esto, nosotros no tenemos solamente una iglesia, tenemos un gran ministerio. La gente que nos mira de diferentes partes del mundo es un ministerio lindísimo, maravilloso, agradecidos con Dios, pero agradecidos con el Señor. Bendito el nombre de Dios. 28,000 y pico de dólares hemos recibido de gente de fuera de Canadá en lo que va de este año. 8,000 y pico de dólares hemos recibido de las predicaciones que la gente escucha por Google, nada más. Es la mano de Dios, la gracia de Dios por encima de todas las cosas. La iglesia que ha influenciado a tantos evangélicos en la ciudad de Vancouver y sus alrededores. No hay una iglesia en la ciudad que haya una persona latina que no haya pasado por aquí. Pregúntele. Yo antes iba al Taber, ¿verdad? Claro, ¿por qué? Porque la vida es así. Porque hay personas, pues repito, ese es el mundo que vivimos hoy. Ese es el mundo que vivimos ahora. Antes era, por eso es que hubo un movimiento que se llamó la iglesia local. Porque no habían 40 iglesias, era la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de la Odisea, la iglesia de Filipos. No habían, pero ahora como hay tanto gusto para tantas cosas. Hace poco estaba una pareja en mi casa, él es canadiense y es chinita, y estamos conversando y le digo, yo soy pastor de una iglesia bautista. Y dice ella, la nuestra dice es pentecostal. Y le pregunta al esposo, ¿qué diferencia hay entre el bautista y los pentecostales? Y le dijo él, just the flavor. Eso contestó él, dijo, just the flavor. The flavor is different in one church than the other. Claro, me explico, pero gracias al Señor, hermanitos lindos en Cristo. Mira, iglesia con norma de ética. Jamás le hemos ido a robar miembros a ninguna iglesia. Al contrario, le advertimos que no lo haga. Nosotros no le robamos como otros pastores que de eso viven, de robarle miembros a las otras congregaciones. Atajo de sinvergüenza. Valoramos la enseñanza de la sana doctrina. Acá en este púlpito no ponemos a cualquier persona, mi hermano. Y mire, gloria a Dios, porque hay un montón de gente que sabe y dicen, lo que ese hombre dijo no es así. Y eso me gusta muchísimo. Valoramos la gran comisión. Es por eso que apoyamos a los misioneros en el mundo. Valoramos la enseñanza. Es por eso que tenemos un ministerio de discipulado. Valoramos la adoración, que es la que nos lleva a la presencia de nuestro Señor. Valoramos la oración. Es por eso que los viernes nos reunimos ahora virtualmente, apoyamos también los ayunos, valoramos la bendita palabra del Señor. Cada culto que se ha predicado en 32 años, siempre decimos abran la palabra del Señor, y hoy en día decimos abran los teléfonos. Valoramos la transparencia, no le debemos nada a nadie, hermano, no le hemos quedado debiendo 5 centavos a ninguna persona. Hemos cuidado el testimonio de la iglesia en ese sentido, la transparencia. Si decimos este dinero se va a usar para esto, para eso se usa. Yo les he contado que una vez vino un hombre por acá. Tuvimos, siempre me acuerdo y me voy a acordar hasta que me muera. Porque tenemos nuestros misioneros nosotros. Y ese día trajimos a una de esas asociaciones, ¿verdad? Que nosotros invitamos que vengan y que expongan su ministerio. Y apareció un hermano por ahí que dijo, aquí hay $13,000 para tal ministerio. Ay, no era nuestro. Y yo, mire, pero fíjese que también este otro, no, para este. Y mire, pero también tenemos otro, para este. Y le mandamos el dinero íntegro a esa persona. Cuando alguien dice, este dinero es para tal cosa, se utiliza para eso. Hemos trabajado sin parar 32 años. Hemos presentado a Jesucristo. Almas han conocido a Jesús. Hemos capacitado al pueblo de Dios por estos 32 años. Hemos puesto el nombre de Dios en alto. Y nos hemos preocupado por darle a Dios la honra y la gloria que solamente a Él le pertenece. Bendecimos el nombre de Dios. Y no solamente esto, porque aquí no termina todo, sino que ahora, este fin de semana, usted sabe que estamos conectados con este proyecto que es para el futuro. Y no cree usted que es un futuro lejano. Esa es mi esperanza y mi confianza. Yo veo ese número y digo, ya va a bajar. En el nombre del Señor.
Dios tendrá que tocar corazones de gente. Dios tendrá que buscar formas. Esto es para Dios, hermano. Esto es para Dios. Esto es para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Este es un legado, lo que como iglesia estamos haciendo. Es un legado para futuras generaciones, un templo donde la gente pueda llegar, pueda conocer a Cristo, pueda tener tiempo de oración, donde nuestros hijos puedan dedicar tiempo en la casa de Dios, donde podamos ser la diferencia en la comunidad en la que vamos a estar. Claro, esos son nuestros planes. Dios los puede cambiar y nosotros más que feliz que Él haga lo que quiera con nosotros, porque al final del día Él es el Señor. Dios es bueno y nada de esto estaría pasando en este día, en estos 32 años, celebrando 32 años, si no fuera por la mano bendita y la misericordia de nuestro Dios. Me pregunta la gente: pastor, ¿y usted alguna vez se ha desanimado? Y le digo: no, una vez no, 1000 veces. Porque el ministerio no es fácil. Tratar con gente no es fácil. Y como yo estoy de salida, ¿verdad? Por eso peleen con aquel. A mí déjenme en paz, déjenme tranquilo, ¿verdad? Pero vale la pena servir a Dios. Vale la pena servir a Dios, vale la pena honrar a Dios, vale la pena vivir para Dios. Porque si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Hemos visto, tenemos amistades en todas partes del mundo, de personas que han pasado por acá. Así es como yo he estado en Europa, así es como he estado en tantos lugares, por gente que ha pasado por acá conociendo a Cristo y nos ha permitido llevar el evangelio a tantas otras partes del mundo. Y Dios es bueno y alabamos y exaltamos el nombre del Señor. Soy un pastor un poquito diferente, ¿verdad? Yo no encajo con las nuevas normas de liderazgo hoy en día, donde hay que estimular a la gente que fuera. Para eso está David, para que los estimule a los nuevos servidores. Yo no he necesitado en 32 años, bueno, 32 años aquí, más 9 allá, póngale usted, y mejor ni haga la cuenta. Pero nunca, gracias a Dios, he necesitado que me den una manita en la espalda. No lo he necesitado, de Dios toda la vida. Pero que una gente venga y me: pastor, yo lo animo a seguir, y que yo le voy a decir: ay, hermano, muchas gracias, mire, si no fuera por eso, quién sabe. No, la verdad es que no. Tenemos un llamado para servir a Dios, y ay de mí si no predico el evangelio. Hemos sido llamados para Dios, tenemos que hacer lo que Dios nos ha llamado y tenemos que hacerlo de la mejor manera. Cosas a medias tintas no sirven. Bajo el nivel de la mediocridad no sirve. Para Dios lo mejor. Para Dios lo mejor. Y vale la pena poder desgastarnos, como dice la Escritura, y vale la pena tenerlo todo por basura, por el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así es como hemos, como han envejecido algunos de ustedes acá en esta iglesia, que llegaron tan pollones, como decimos en mi rancho, tan chamacones, ¿verdad? Y Dios nos ha traído hasta aquí nos trajo el río, dicen algunas personas, y lo que hace falta. Vamos a hacer historia, mis amados hermanos, para la gloria de Dios. Un día vamos a ver ese templo levantado. ¿Usted lo cree? Vamos a ver ese templo levantado, y vamos a honrar el nombre de Dios, y vamos a glorificar el nombre del Señor, porque Dios es bueno. Así es que en este día alabo y bendigo el nombre del Señor por esta iglesia, el Tabernáculo Bíblico Bautista del Redentor, que ha sido de tanta bendición, especialmente para mi vida y en la vida de, verdaderamente le digo, miles de personas. A Dios y solamente a Dios sea la honra y la gloria. Inclinen sus rostros, oremos al Señor. Padre querido, te doy gracias por esta maravillosa congregación, esta linda iglesia que tú nos has regalado. Gracias por estos 32 años, Señor. Al echar un vistazo al pasado, veo tu mano en cada instancia, en cada situación, en cada circunstancia. No todas las cosas han sido como me hubiera gustado que fueran, pero tú eres Dios y siempre hemos honrado tu nombre en las buenas y en las pruebas, y hemos visto tu mano gloriosa en cada momento. Padre, bendito sea tu nombre. Que tu palabra siga siendo predicada en este lugar, en esta esquina del movimiento. Que al pasar por esta esquina la gente pueda siempre recordar que en este lugar se predica tu evangelio. Que en este lugar hay adoradores que te adoramos con el corazón.
imperfectos, pero amados por el Padre. Imperfectos, pero perdonados por el Padre. Imperfectos, pero justificados con tu sangre preciosa. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por la salvación. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por el amor tan grande con el que nos amas. Y gracias porque nos has fortalecido poniéndonos en el ministerio. Bendito seas por siempre, Señor. Mientras todos oramos, si usted, mi amigo, nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, esta noche es una buena noche. Ahí donde está, ábrale el corazón a Dios y dígale: Señor, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Te doy gracias, Señor, por lo que hiciste en la cruz, por lo que hiciste en el Calvario. Gracias por entregar tu vida, por entregar tu cuerpo para mi salvación y el perdón de mis pecados. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Los que estamos aquí en el templo, si usted nunca antes ha recibido a Cristo, pero quisiera hacerlo hoy, mira, hoy es un buen momento. Si nunca antes lo ha hecho, yo le invito para que se ponga de pie, levante su mano y le entregue su vida a Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Padre querido, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. Anunciamos tus buenas nuevas de generación en generación. Llévanos en paz a nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados míos, nos espera este fin de semana, viernes, sábado, domingo. Aquí les estaremos esperando, estará lindísimo. Me dicen que han quedado únicamente 70 tickets, hermanos, de todos los que se han vendido. Esos son bien pocos en realidad, ya para el fin de semana. Así es que todavía tiene oportunidad usted de llevarse los suyos. Que Dios me los bendiga, que la paz de Cristo les acompañe.